Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están chicos y chicas del cuarto nivel? Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la sesión número 10. Así que es un gusto, es una alegría de poder estar nuevamente con ustedes. Así que hoy continuamos con este tema tan importante eh, titulado Conociendo las facetas de la inteligencia emocional. Es importante que nosotros y ustedes como jóvenes, como señoritas, en esta etapa de sus vidas puedan manejar sus emociones, puedan saber relacionarse de una manera asertiva, puedan de una manera muy inteligente entablar relaciones, poder gestionar estados de ánimo, ¿no? Ustedes como jóvenes se están enfrentando a la vida, están creciendo como profesionales, pero también están creciendo como hijos de Dios. Es importante que exista un equilibrio entre la parte secular, entre la parte profesional, entre la parte familiar y también en la parte espiritual. Recuerden que no solo somos carne, no solo somos intelecto, tenemos un espíritu y tenemos sentimientos y emociones que también es importante que las trabajemos, que también es importante que pidamos a Dios que nos ayude a ejercer control emocional sobre nuestras vidas. Así que hoy tenemos un tema muy importante. Así que chicos, dejemos toda distracción. Recuerden que solo nos encontramos una sola vez al mes y les pido en el amor de Dios que pongamos toda la atención posible a esta sesión. Voy a pedir que cierren sus ojitos ahí donde están. Cierra tus ojos. Sí, los cerramos por favor. Vamos brevemente a orar a Dios para que nos ayude y podamos salir edificados con este tema. Oramos, Padre Celestial, gracias por esta nueva sesión. Te pido que hables a mi mente, a mi corazón, y yo como joven o como señorita pueda crecer en ti, pueda crecer en sabiduría, en estatura, en gracia para contigo y con los hombres, Señor. Ayúdame a ser el hombre y la mujer que tú quieres que sea, tanto en el mundo secular como en el mundo espiritual. Gracias, Señor. En tus manos está mi vida, abro mi mente y mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien chicos, así que rápidamente vamos a ver un pequeño videito, ¿de acuerdo?
Muy bien. Eh, como podemos ver, es un tema muy importante, ¿de acuerdo? Eh, es interesante ver cómo esta niña, eh, como ustedes pueden ver, simplemente dejó de hacer lo que le correspondía hacer, ¿cierto? Y eso sucede en el aspecto incluso profesional e incluso en el ámbito espiritual. Si nosotros dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, si no hacemos nuestros ejercicios espirituales, vamos a terminar siendo personas insensibles, personas inconscientes al amor de Dios, a la presencia de Dios. Por eso es que es muy importante que siempre hagamos lo que tenemos que hacer. Hay una responsabilidad que tenemos como personas, ustedes como profesionales o como futuros profesionales, como hijas de Dios, como hijos de Dios, tienen o tenemos una responsabilidad. Y esa es nuestra, no es de nadie más. Así que yo les animo a que sigamos esforzando, sigamos luchando, no solamente por crecer como personas, sino también como hijos de Dios. ¿Cierto? De nada vale, dice nuestro Señor Jesús, de que ganemos todo el mundo y nuestra alma se pierda. De nada vale que tengamos títulos. Es bueno tener un título, es bueno tener una carrera, pero de nada vale si nuestra alma se pierde. ¿De acuerdo, chicos? Así que hoy queremos trabajar con esto. Y quisiéramos tocar eh, la introducción. Recuerden que estamos en las facetas de la inteligencia emocional. Recuerden que nosotros, ustedes como jóvenes, van a enfrentarse a situaciones muy difíciles. Van a tener que tomar decisiones. Van a tener que de repente enfrentarse a nuevos retos, incluso en el área sentimental, en el área laboral, en el área académica, en el área familiar. Entonces, ustedes se están formando para la vida y cada vez van a tener que tomar decisiones y estas decisiones van a tener que ser las correctas. Introducción. Cuando nosotros nos encontramos en tensión emocional, todos vamos a pasar por situaciones de tensión emocional y muchos de ustedes lo están viviendo, lo están pasando. No podemos recordar, mucho menos poner atención, mucho menos aprender ni tomar decisiones con claridad. Cuando nosotros estamos en una situación, perdón, muy tensa, donde estoy de repente enojado, donde estoy de repente con un ánimo pero muy triste, entonces es el momento donde no debo de tomar ninguna decisión, ¿ya? Porque eso a la larga va a traer consecuencias. Y recuerden que muchas de las decisiones que hemos tomado el día de ayer, hoy estamos cosechando el fruto de ellas, ¿no? ¿Cuántas jóvenes, cuántas señoritas emocionados, de acuerdo, se dejaron llevar por lo que sentían y tomaron decisiones que hasta el día de hoy les ha quedado marcado? Y eso es muy triste. Por eso es que hoy queremos aprender a tomar decisiones correctas, pero no cuando tenemos un cuadro, vamos a decirle, de una emoción muy cargada, ¿ya? Tristemente, la mayoría de las personas deciden cuando están muy tensos emocionalmente y ello trae consecuencias terribles. El que menos toma decisiones cuando están en situaciones no apropiadas, y eso a la larga trae muchos problemas, a la larga trae consecuencias terribles. Por ello, dice que es muy beneficioso ustedes como señoritas, como jóvenes, puedan manejar
sus emociones, podamos manejar nuestras emociones, manejar los desacuerdos, manejar los conflictos, sobrellevar personas airadas y sobre todo actuar pasivamente y no reactivamente. Es muy importante eso, que nosotros tengamos esa capacidad de manejar desacuerdos, de manejar problemas, de manejar conflictos en el hogar, en la familia, en donde podríamos estar o con quienes nos relacionemos. Y sobre todo lo más difícil, poder sobrellevar a personas enojadas, airadas, personas que están en una situación pero de descontrol emocional. Y sobre todo, actuar pasivamente, ojo, pasivamente, y no estar a la defensiva o simplemente actuar como una persona reactiva. Entonces, es muy importante ustedes como jóvenes, como señoritas, que podamos manejar, trabajar en eso. Así como trabajamos por aprender las, no sé, las ciencias, las matemáticas, las lenguas, la contabilidad, etcétera, también tenemos que ir trabajando en nosotros. Obviamente para eso está la ayuda de Dios, de su Espíritu Santo, quien nos da la fuerza y la capacidad de poder actuar como Él quiere que lo hagamos. Muy bien. Queremos tocar esta cita bíblica que es muy importante, ¿no? Que Santiago, el apóstol Santiago dice así, ¿no? Miren qué sabiduría que nos deja, ¿no? En esta carta. Dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Nos dice a nosotros también. Todos deben o todos debemos estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Entonces es importante que el apóstol Santiago en sus cartas dice a la iglesia que todos debemos estar listos, prestos a escuchar y lentos para hablar, y mucho menos lentos para enojarse. Porque si yo hablo y me enojo sin control, simplemente esto no va a producir la vida que Dios queremos. Y es por eso que hay mucho descontrol, por eso que hay muchos problemas, por eso que hay muchos jóvenes que se meten en unos problemas terribles, porque simplemente han entendido mal este versículo, ¿no es cierto? Dicen, lo han entendido, deben estar listos para hablar y listos para enojarse y lentos para escuchar. Entonces, y eso trae consecuencias terribles. Así que trabajemos en eso. Dios nos va a ayudar, pidámosle la fuerza. Por eso es importante trabajar también en nuestra área espiritual, en nuestra área emocional. Pedirle a Él que nos ayude, ¿no? Recuerden que somos alma, cuerpo, espíritu. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Hoy hablaremos tres facetas de la inteligencia emocional. Son tres facetas bastante básicas que como jóvenes tenemos que conocer e ir trabajando en nosotros, ¿no? Ir trabajando. Recuerden que ustedes son mayores de edad, ya no son adolescentes, y ustedes ya tienen que ir proyectándose, ¿cierto?, hacia el futuro, y sobre todo a ser personas independientes. Muy bien. La faceta número 1. Cuando somos nosotros inteligentemente emocionales, tenemos que tener la capacidad de expresar las quejas en forma de crítica positiva. O sea, todos vamos a tener quejas, todos vamos a tener disgustos, ¿de acuerdo? Pero cuando somos inteligentemente emocionales, simplemente esas quejas no las vamos a hacer, o no, esas críticas no van a salir de forma negativa, sino de forma positiva. ¿Qué cosa quiere decir? Que va a aportar, ¿de acuerdo? Que va a ayudar, que va a generar cambio, ¿cierto? Que va
a hacer reflexionar, que va a hacer que la otra persona entre en sí y se dé cuenta de lo que está haciendo, de lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos que aprender a que cuando expresemos una queja no suene a algo malo, sino suene a algo positivo. Las críticas se acostumbran, dice aquí, a expresarse en forma de quejas, de acusaciones personales. Ojo. Y normalmente una queja, una crítica negativa cargada de qué? De disgusto, de sarcasmo y menosprecio. Por tanto, ello da lugar a reacciones de defensas o de defensa, de ser culpable y finalmente a la indiferencia o a la amarga resistencia pasiva que provoca el hecho de sentirse maltratado. Normalmente cuando uno critica a alguien, cuando uno expresa una queja, normalmente lo hace así. En el mundo, en casi el total de las personas tienden a actuar de esa manera, a quejarse, pero simplemente mostrando sarcasmo, mostrando una carga fuerte de enojo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a provocar eso en la otra persona? Obviamente que eso, si es una persona que tampoco controla sus emociones, si es que tampoco no tiene una inteligencia emocional apropiada, simplemente se va a mostrar resistente a eso, simplemente se va a mover un espacio de indiferencia, tal punto que la otra persona se va a sentir maltratada. Y en muchos casos la otra persona también va a responder de igual forma. Va a defenderse maltratando. Una manera de poder bloquear es también maltratando a la otra persona, respondiendo del mismo modo. Y eso obviamente no lleva a una relación favorable, una relación amical. No. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener la capacidad de poder eh, expresar una queja, pero de manera positiva. Obviamente no es sencillo, obviamente no es fácil, pero sí es posible. Desgraciadamente, las personas acostumbran a expresar sus críticas cuando las cosas han llegado a su punto más. Eso es cierto, ¿no? Esperan que el vaso rebalse, esperan que la gota que rebalsa el vaso recién explota. Entonces lo guardan, lo acumulan, lo callan, no dicen nada. Y llega un momento en que ya me harto, ya me llegó. Y simplemente sacan en un instante lo que se tenía guardado por mucho tiempo. Y eso es terrible, ¿no? Las críticas salen de la peor manera posible. Va a salir en un tono amargo, en un tono ofensivo, sacando a relucir una lista de agravios que se han ido acumulando, agrediendo por tanto al otro, desencadenando una lucha, ya que quien lo recibe se siente agredido y acaba enfadándose sin haber solucionado la situación. Entonces, eso es lo que común pasa en la gente, en los jóvenes, incluso en personas mayores. No esperan que llegue el límite para explotar. Y obviamente eso es como detonar una bomba emocional, que en vez de traer beneficio, que en vez de arreglar la situación, que en vez trabaje para la mejora de una relación, simplemente eso va a traer simplemente un caos terrible. Así que tenemos que nosotros ir manejando esa parte, ¿no? Que cada vez que cuando veamos algo, simplemente ir y trabajarlo y arreglarlo y no esperar que esto llegue pues al límite, ¿no? Justo en Mateo 7:12 dice así, es una regla de oro, ¿no? Así pues, hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y la profecía. Entonces, acá hay una regla de oro, ¿cierto?
Yo tengo que hacer con los demás como me gustaría que hagan conmigo. Entonces yo tengo que también saber o tengo que reconocer que soy humano, que soy humana, que me equivoco, ¿de acuerdo? Y que debo de tratar a los demás como me gustaría que me traten a mí, como me gustaría que hagan una crítica a mí. Entonces yo tengo que, de igual modo, realizar una crítica, pero que no genere este, este enfado, que no genere este conflicto aún más, ¿no? En vez de arreglar la situación, esto empeora. Es echarle más leña al fuego. Es querer apagar un incendio con gasolina. Entonces, eso es imposible. Así que hay que tratar de siempre tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Y Jesús lo dijo, ¿no? Y en eso se resume la ley y los profetas. ¿Cierto? De nada vale que conozcamos mucha palabra de Dios y simplemente no la apliquemos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a cómo simplemente manejar esta situación. Acá hay una pregunta, ¿cierto? ¿Cómo criticar sin causar enojo o malestar en la otra persona? Entonces, a eso tenemos que apuntar. ¿Cómo yo, como joven, como señorita, puedo realizar una crítica, ya sea a mi madre, a mi padre, a mi amigo, a mi amiga, a mi hermano, etcétera, sin que la otra persona se enoje y sin que le cause enojo? ¿Es posible eso? Por supuesto que sí. Y aquí hay un psicólogo estadounidense, Harry Levinson, que él habla del arte de la crítica. Y este psicólogo muy reconocido da los siguientes consejos. Obviamente estos consejos eh, vienen amparados de manera indirecta sobre la palabra de Dios, ¿no? Bases bíblicas. El primer consejo que él nos da es lo siguiente. Ante la crítica, ¿cierto? Debemos ser concretos, o sea, de frente al grano, sin mucha cosa, ¿de acuerdo? Lo primero dice que es señalando lo que la otra persona hace bien. O sea, ¿qué implica eso? Que antes de realizar una crítica, primero tengo que resaltar, tengo que reconocer lo que la otra persona hace bien. ¿De acuerdo? Y debemos criticar resultados y comportamientos y no personas. Es tristemente que muchas veces criticamos personas y no comportamientos y no resultados. Por ejemplo, una persona, a ver, un ejemplo bastante sencillo. Una persona que no limpió su casa. Tenía que limpiar y no lo hizo. Y como yo le hago una crítica destructiva. Eres una cochina. Eres una ociosa. Eres una vaga. Esa es una crítica que va directamente a la persona. Pero una crítica positiva es otra forma de poder expresar. Por ejemplo, decirle, eh, eres mi hija o te aprecio mucho, pero no has cumplido con tu deber de limpiar la casa. O sea, no me parece correcto que no hayas limpiado la casa. Entonces, atacar, atacar así comportamientos, atacar resultados y no personas. Irme frente al acto y no frente a la persona. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Me encanta trabajar para ti, pero creo que a veces mi trabajo no se valora lo suficiente y ello me hace sentir mal. Entonces es importante eh, ir contra el comportamiento, contra la acción. ¿Ya? Evitemos usar las palabras siempre y la palabra nunca. Siempre haces lo mismo, siempre haces, nunca haces nada. Nunca te levantas temprano, nunca cumples. Entonces, esas palabras simplemente no van a ayudar en nada. ¿De acuerdo?
estas palabras nunca y las palabras siempre suenan acusatorias y hace que el receptor se ponga a la defensa. Entonces tenemos que quitar esas dos palabritas de nuestro vocabulario para empezar a realizar una crítica sin que la otra persona se enoje. Recuerden, hay que fijarnos comportamientos, no personas. Tú eres así, tú eres lo otro. Eso no debe salir de nuestra boca. Tienes una conducta así, tienes una conducta así. Entonces, atacar conductas, no personas. De esa manera voy a lograr que la otra persona no llegue a enojarse. Debemos comprender que la crítica no es un juicio. Ojo, no es un juicio, no es una sentencia. O sea, no estoy buscando culpables. Simplemente la crítica es una opinión. ¿Ya? La crítica es una opinión. Y también necesitamos comprender que el hecho de que alguien haya hecho algo mal o se haya equivocado, desde nuestra perspectiva no significa que sea una persona incompetente. Entonces, se pueden equivocar. Los seres humanos nos equivocamos. El hecho de que yo me equivoque en algo no quiere decir que sea incompetente. Eso no me descalifica de nada. No, ustedes se pueden equivocar y eso no me descalifica en nada. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ya si alguien se equivocó, no es una persona que muchas veces le dicen una persona inútil, no. Una persona que se equivocó y que merece todo el respeto, todo el valor y toda la honra que todos nos merecemos. Así que recuerden que la crítica no es un juicio, es una opinión, ¿de acuerdo? Y hay que saber valorar a la otra persona. Por eso Colosenses en 4:6 nos dice, aquí el apóstol Pablo dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces el apóstol Pablo nos dice, sea vuestra palabra con gracia, ¿no? Que cada vez que lo hagamos, tratemos de que tenga gracia, ¿no? Que tenga belleza, que tenga gratitud, sazonada con sal, darle sabor a las palabras, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces tenemos que pedir ayuda al Señor, que nos ayude a que nuestras palabras, que en estos momentos de enojo, que nos ayude a actuar con palabras sazonadas con sal, palabras con gracias, para que podamos hacer sentir bien a la otra persona. Y si hay algo que no está marchando bien, igual, atacar comportamientos y no personas. ¿De acuerdo? Ese es el primer consejo. El segundo consejo que nos da es: cuando criticamos, debemos tener en cuenta el tono de voz que usaremos y los gestos que haremos. Es muy importante esto. Mi tono de voz, cómo pongo la cara, los brazos, los hombros, mi forma de parar, el tono de mi voz, el timbre, los gestos que realizo. Eso es muy importante. Porque recuerden que un gesto dice mucho. Una postura habla. Nuestro cuerpo habla, ese lenguaje no verbal comunica aún más que nuestras palabras. Durante la crítica debemos ofrecer o sugerir una solución. Recuerda que debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos tratemos. Es cierto, cuando yo voy a criticar algo a alguien, no solamente voy y critico. Si quiero criticar a alguien, tengo que ofrecer una solución, sugerir una solución. Fue así, pero yo sugiero que se podría hacer así. Entonces, esa es una buena salida de poder o que la otra persona no logre a enojarse o sentirse incómoda. ¿De acuerdo? Si actuamos de esa manera, obviamente la otra persona no va a actuar de manera reactiva, no se va a sentir aludida, no se va a sentir pues eh, dañada, no se va a sentir ofendida, sino simplemente una persona se va a sentir confrontada, ¿de acuerdo? Y eso va a ayudar mucho a mejorar las relaciones. Así que
Cuidado con nuestro tono de voz, con nuestros gestos. Sé que es difícil, pero con la ayuda de Dios es posible. Tenemos que trabajar en eso, ¿de acuerdo? Ser médico no es fácil, pero se trabaja horas y horas de estudio, libros y libros, y se logra ser un médico. Ser ingeniero, ser arquitecto, abogado, contador, demanda de mucho tiempo. Igual, ¿podemos trabajar en nosotros? Por supuesto que sí. Tenemos a Dios quien nos ayuda. Ese es el consejo número 2. El consejo número 3. En la crítica debemos ser empáticos y hacerlo en un momento oportuno. O sea, tenemos que tener mucha empatía, ¿no? O sea, tenemos que saber conocer la situación. Y la crítica no se va a hacer en el momento en el que yo quiera. No, no, no. Hay que buscar el momento oportuno. ¿De acuerdo? Hay que buscar el tiempo, la hora, el momento preciso, incluso el estado emocional de la otra persona. Casi siempre criticamos desde nuestro punto de vista, sin tener en cuenta las necesidades, los problemas o capacidades de la otra persona. Entonces, antes de criticar, yo tengo que considerarme a mí. Tengo que ver por qué lo hizo, qué está pasando. Recuerden que si una persona está actuando mal es porque algo tiene, alguna debilidad, algún problema tiene que muchas veces lo lleva a actuar de esa manera. Entonces yo tengo que ser empático. Eso es empático, ¿no? Ponerme a pensar antes de hablar por qué lo hizo. ¿De acuerdo? Antes de criticar, necesitamos abrir nuestra mente y preguntarnos si esa crítica puede aportar algo valioso a la otra persona y sobre todo no afecte nuestro bienestar. Si no es así, será una crítica destructiva. Entonces yo tengo que pensar antes de hablar, buscar el momento oportuno. Simplemente lo que le voy a decir va a traer algún beneficio para la otra persona y para mí. Si no lo va a hacer, simplemente va a ser algo que va a generar destrucción, dolor, miseria, ofensa. ¿De acuerdo? Así que yo tengo que hacerme esas preguntas. ¿Será valioso lo que voy a hacer? Pero obviamente manejar esos estados emocionales es muy complejo, pero es posible con la ayuda de Dios. Por eso tenemos que depender de Dios, tenemos que pedirle que cada día nos ayude a controlar nuestra lengua, a sazonar nuestras palabras. Y Eclesiastés 3.1, ustedes lo conocen, dice que todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Hay un tiempo para todo. Y hay que buscar el tiempo oportuno para realizar una crítica y sobre todo que no afecte a mi bienestar. Entonces hay que trabajar en eso. Hay que pedirle ayuda a Dios. Faceta número 2. La faceta número 2, tenemos que tener la capacidad de expresar tolerancia ante las críticas positivas. Tenemos que ser tolerantes. ¿Ya? Nos cuesta mucho manejar la tolerancia, pero tenemos que trabajar en eso. Las personas tolerantes se caracterizan por tener tres importantes o tres rasgos de personalidad importantes. Algo que nos debe de caracterizar a nosotros. El primero es el respeto. Segundo, la tranquilidad. Y tercero, la valentía. ¿De acuerdo? Pero no todos tenemos estas cualidades. A continuación presentaremos consejos que nos ayudarán a mejorar nuestro nivel de tolerancia. Que acá vamos a tocar algunos consejos de cómo podemos mejorar nuestro nivel de respeto, nuestro nivel de tranquilidad y de valentía. Tenemos que pedir que Dios nos ayude a ser personas respetuosas, tranquilidad y sobre todo, siempre les digo que Él nos ha dado un espíritu de amor, de dominio propio. No un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor y de dominio propio. Sí que somos valientes, pero tenemos que trabajarlo, tenemos que cultivarlo. ¿Y cómo yo aprendo a ser valiente? Aprendiendo a soportar situaciones difíciles. Entonces, rápidamente vamos a ver algunos consejos que nos ayudarán a mejorar nuestro respeto, nuestra tranquilidad y nuestra valentía.
Muy bien, consejo número 1, para ir terminando. Primero yo tengo que escuchar antes de concluir. Eso es muy importante, ¿no? Por eso que Dios nos dio 2 orejas, 2 oídos, para poder escuchar, una boca para hablar menos. Es importante hacer un esfuerzo por tener una comunicación lo más honesta. Yo tengo que aprender esto. Y una mejor o mejor comunicación es aprendiendo a escuchar, a tener una escucha activa, ¿no? Entendiendo qué es lo que pasa por el corazón, por la mente, qué es lo que está viviendo la otra persona. Esa es tener una escucha activa, ¿no? Al escucharla, yo estoy entendiendo que se está dando a conocer qué tiene dentro de su ser. Recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo escucho cómo habla una persona, yo estoy conociendo qué es lo que tiene en su corazón esa persona. Entonces, por eso tenemos que hacer el esfuerzo de tener una comunicación lo más honesta posible, abierta y larga posible. Lo que comúnmente sucede es, ¿cierto? Al primer indicio de un desacuerdo, nos bloqueamos y dejamos de comunicarnos, ¿cierto? De acuerdo a la situación. A pesar de estar en desacuerdo, tenemos que intentar escuchar lo que la otra persona dice, no lo que yo creo. O sea, no a mis prejuicios, sino simplemente yo tengo que saber escuchar. ¿De acuerdo? Y la escucha es un valor muy importante para poder comunicarme. Yo para comunicarme bien tengo que aprender a escuchar. Calmadamente, dejar que la otra persona hable, se descargue, se desahogue. Pero obviamente si eso ya va a cosas mayores, simplemente retirarme, ¿no? Tampoco voy a soportar agravios o insultos, no sé, aún no estoy en la capacidad de poder manejar esa situación, ¿no? Lo ideal es retirarme porque esa persona no está en su sano juicio. Entonces tenemos que escuchar antes de concluir. Ese es el primer consejo. El segundo consejo es no estar, o no está bien no estar de acuerdo. O sea, no siempre vamos a estar de acuerdo con la otra persona. Y eso se va a dar siempre. Y eso no debe de llevar, pues, a que nos frustremos, nos enojemos porque no llegamos a un acuerdo. Si no estamos de acuerdo con otra persona, no hay nada de que enojarse o avergonzarse. Todos somos diferentes, ¿de acuerdo? Y es posible que suceda en un hogar, en la familia. Sucede de que no siempre se va a llegar a un acuerdo. Entonces, y eso no tiene por qué enojarnos. ¿De acuerdo? Una vez que te comunicas correctamente, verás que no es necesario pensar de igual modo. Nadie puede pensar de igual modo. Está bien no estar de acuerdo y reconocerlo con tranquilidad, sin atacar la opinión de la otra. Si no estoy de acuerdo, muy bien, no comparto tu opinión, pero la respeto. Y eso nos va a llevar a fortalecer eh, relaciones, ya sea de padres e hijos, de amigos, de familiares. Entonces es muy importante, ¿no?, manejar los desacuerdos. Si no estoy de acuerdo, muy bien, perfecto, ¿no? Tenemos que pedir a Dios que nos ayude. Y lo siguiente es controla tu ego. Controlemos nuestro ego. ¿De acuerdo? Cuando sientes que una persona altera tu tranquilidad al discutir sobre un tema o caso, es probable que nuestro ego se encargue de continuar la conversación y afecte nuestro sano. Entonces, ese ego, ¿no es cierto? Ese ser que muchas veces quiere anteponerse, quiere, por así decirle, tomar el control de nuestras vidas, ese viejo hombre, esa vieja mujer que muchas veces está en nosotros, muchas veces quiere tomar el control de nuestro ser. Obviamente eso no nos va a llevar a nada bueno. Cuando el ego se manifiesta, no es una buena opción
para ser tolerantes, ¿no? A veces el orgullo, la soberbia, ¿no? A veces quiere invadirnos, ¿de acuerdo? O también la baja autoestima, ¿no? El sentirse menos que el otro, ¿no? ¿No? Eso también es un ego ya por lo bajo, ¿no? Un ego que está o que está manejando nuestra autoestima de una manera, por así decirlo, errada, ¿no? Ya sea ni alto, por así decirlo, que conlleva la soberbia y el ego, ni bajo, que conlleve a la humillación. Entonces, eso tenemos que ir manejándolo con la ayuda de Dios. Procuremos controlar nuestro ego cuando éste quiere responder y actuar mal. Para ello debemos de cultivar una buena conversación. ¿De acuerdo? Por eso el rey Salomón decía, cuando llega la soberbia, llega también la deshonra. Pero con los humildes está la sabiduría. Entonces es importante, ¿no? Que ese ego, que nuestra carne, que nuestro yo, lo sometamos a Cristo. ¿No? Decir a Dios que nos quite o renunciar a ese ego que muchas veces nos juega una mala pasada, y obviamente ese ego, ese orgullo, esa soberbia simplemente trae deshonra, trae deshonra. Pero los que entregamos nuestro ego, nuestro corazón engañoso, eso trae sabiduría. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a renunciar a eso. Y la faceta 3, con esto terminamos. Capacidad de establecer redes amicales ante las críticas positivas. Es importante establecer una red de amigos, ya sea tu mamá, tu papá, tu amigo, tu hermana, el vecino. Es importante, ¿no es cierto?, para poder realizar críticas positivas. Una persona que tiene desarrollada su inteligencia emocional está capacitada para mantener relaciones afectivas de amistad, ¿no? Pero también hay personas que no cultivan amistades, optan por encerrarse en un círculo privado, por lo tanto cierran puertas a cualquier amistad. Entonces, eso es lo que comúnmente sucede, ¿no? Muchas personas eh, optan por no hacerse amigos, ¿no? 2 o 3 amigos y punto. Entonces, eso también no es muy beneficioso. Así que tenemos que, que abrir nuestros horizontes, y eso nos va a ayudar a madurar, a mejorar, a poder interactuar con otras personas. Y eso va a fortalecer nuestra capacidad y nuestra inteligencia emocional. Muy bien. Con esto queremos terminar. Investigaciones indican que la amistad no es simplemente diversión, sino que es necesario para nuestro desarrollo, para nuestra salud emocional, para nuestro bienestar mental y físico. Algunos beneficios de tener buenos amigos: reducen el estrés, hay mayor diversión, alivian el dolor, mayor equilibrio emocional, etc. Por eso que el rey Salomón decía que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces, cultivemos amistades. Pues somos chicos del 4.er nivel, cultivemos amistades. Obviamente, amistades sanas, amistades que estén siempre preocupándose por nosotros. Por eso dice que en todo tiempo ama el amigo. Y en los momentos difíciles, en los momentos tristes, como un hermano. Y eso tenemos que cultivar. El que quiere hacerse amigo ha de mostrarse amigo. Yo quiero ser amigo, quiero tener buenos amigos, tengo que mostrarme amigo. Eso me va a ayudar mucho. ¿De acuerdo? Bien, chicos, así que trabajemos en estas áreas de nuestras vidas, aprendamos a pensar críticas, aprendamos a tener amigos de verdad, amigos que nos acerquen a Dios, amigos que nos edifiquen, amigos que nos que despierten en nosotros el deseo de ser hombres y mujeres que luchemos por la causa del Evangelio, no amigos que simplemente nos aparten del Evangelio, del amor de Dios. Así que está en ustedes, está en nosotros poder crecer y enfrentarnos a las situaciones que se van a venir. Cada vez ustedes van a pasar por situaciones más difíciles, más terribles, pero ustedes tienen que ir creciendo tanto emocionalmente, secularmente y espiritualmente.
Y obviamente, si no estamos tan conectados a Dios, nos va a ser muy difícil. Si no estamos ligados a su presencia, si no cultivamos un tiempo de oración, de devocional, va a ser muy difícil. Así que yo les animo en el nombre de Jesús que sigamos orando, que sigamos teniendo un tiempo de devocional, que le demos un espacio a Dios, porque Él quiere lo mejor para nosotros y vamos a ver que nuestra vida va a ser más llevadera, y cuando tengamos conflictos, cuando tengamos situaciones difíciles, vamos a actuar como tenemos que actuar, como un hijo de Dios. Así que chicos, que Dios los bendiga, y quisiera dejarle las preguntas de reflexión. Son 4 preguntitas nada más. ¿Por qué las personas tienden a siempre a realizar críticas destructivas? Es una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Como cristiano o como cristiana, ¿cómo podrías o cómo podríamos realizar una crítica a un familiar sin que se enoje? ¿Cómo hago una crítica sin que mi familiar se enoje? Para ti, ¿qué significa ser un joven empático? ¿Qué significa tener empatía? Y la cuarta pregunta es, ¿qué consecuencias cosecharías si no logras dominar tu ego? ¿No? ¿Qué consecuencias tendríamos si nuestro ego nos llega a dominar? Así que chicos, de esta manera estamos terminando. Oren siempre, les animo a que oren, que contesten a las preguntas, y que van a venir tiempos mejores, y que Dios siempre nos espera con los brazos abiertos, y sigamos creciendo en este ministerio. Así que chicos, Dios los bendiga, trabajen mucho, mucho en su vida espiritual, así como en su vida familiar, así como en su vida secular. Recuerden que tiene que haber un equilibrio. Así que chicos, que Dios los bendiga, y nos vemos la siguiente sesión. Cuídense mucho y bendiciones.